que se dio en el siglo XX. Entonces en el siglo XXI han querido hacer esas reformas. Todo esto yo comparo con la actualidad, pues se hablaba de esa pensión antes, eh, antes de la época conservadora, pero tenía muchas fallas en su proceso, aunque también se habla de que los conservadores, ¿verdad? Que los liberales habían dado pues asistencia personal y esa seguridad social, que la anterior es la que se le da a personas que no tienen un buen puesto socioeconómico, para comprar un sustento, y la seguridad social se paga para que puedan recibir salud, para que puedan recibir para problemas, para cualquier otra cosa. Gracias. Listo, gracias Carlos. Ahí para los apuntes de todos, es muy importante los puntos que tocó, de que los liberales empezaron a ver y separar el Estado de la Iglesia. Eso es fundamental. Entonces ya no es que Dios es el centro de todo, sí, de la nación, y el que nos guía y es el que nos muestra el camino, sino que lo separa. Entonces la Iglesia también ya no tiene tanto poder en la educación como lo tenía antes. Y lo otro es los derechos sociales, sí, súper importante. José David o Juan Manuel, no sé si alguno quiera seguir con el mismo tema para terminar ahí. José David es el que está. Yo, profe. Listo. Entonces ya pongo su presentación. Voy. ¿Listo? Vale. Los liberales en el poder. Primero, la agitación de las décadas 20 y 30. Como es conocido en la década de los 20, con indignación que el país recibió por la pérdida de Panamá, se dieron préstamos de manera amplia y se creó lo que llamó Patiño la prosperidad al debe, y la ansia de los millones e hizo que hubiera crecimiento económico de tal manera, la mano de obra estaba dedicada a la agrícola, que empezó a migrar hacia los centros productivos. No solo lo que significó la danza de los millones y los rezagos con los que cargaba el país de las décadas anteriores, sino porque Colombia no escapó a la depresión en los finales de los años 20. De tal manera, un panorama promisor para conseguir inversión, progreso en infraestructura, además de los problemas frente al ingreso y su poder adquisitivo en el momento de las crisis. Los liberales permanecieron en el poder entre 1930 y 1946 e intentaron modernizar de 1886 de la secuencia del país, que es la República Liberal. Es un periodo de la historia colombiana entre 1930 y el 46, en el cual el poder permaneció en el Partido Liberal. Uno de los personajes fue Enrique Olaya Herrera. Él creó la Concentración Nacional, lo cual lo llevó a la violencia en algunos departamentos de Colombia. Alfonso López Pumarejo realizó reformas a nivel agrícola, constitucional, y el inversionista Stati estuvo apoyado por la Universidad Internacional de La Rioja. Edgardo Santos permaneció al sector moderado del liberalismo y su gobierno fue denominado La Pausa. El gobierno de López fue respaldado por la izquierda y por el Partido Comunista. López no continuó con las reformas de la resolución en marcha y se acercó a los vaqueros y comerciantes. Y
Jorge Eliezer Gaitán. Él decía, yo no soy un hombre, soy un pueblo. Esta frase la pronunció en 1937 durante un discurso en la playa de Bolívar frente a miles de personas. Esta frase la representó en todo el partido político liberal. Y Gaitán, el populista, esta corriente de pensamientos planeaba ideas de corto anti a, oligárquico, nacionalista y antiimperialista contra el dominio político y económico. Ya, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, esto no sé qué lo quiere decir, cómo lo relaciona con hoy en día. Muchas gracias. Juan Manuel no está, entonces vamos a seguir, ¿sí?, con el tema de Revolución en Marcha, que tenían Samir, Valeria, ¿sí?, y Ángela. Entonces, Ángela me ha dicho que quería, entonces si quiere Ángela va primero, después no sé si algún otro quiere o pues decido yo. Entonces ya pongo la presentación de Ángela. Sí, pero esto es muy importante, lo que nos hablaban Carlos y José, sí, de esos cambios que hubo de los liberales, cambiaron totalmente el país a lo que venía haciendo, ¿no? Y siempre acordémonos, el papel de la iglesia ya no era tan importante, de las reformas sociales, entonces los derechos laborales se le dio mucho más importancia. Vamos a ver qué nos dicen acá Ángela, Valeria. Sí, intentemos ser bien concisos. Entonces, ya comparto. ¿Listo? Ángela. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, hoy... Quieto, profe. Ahí. Hoy vengo a hablar acerca de la Revolución en Marcha y algunas fechas importantes y el personaje principal que hace parte de toda esta revolución es Alfonso López Pumarejo. Este se denomina como uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia, ya que es uno de los muy pocos que cumple con las propuestas que tiene desde su inicio. Ya puede seguir, profe. Aquí está acerca de lo que voy a hablar hoy. Tenemos ideas. Él tuvo varias ideas al inicio de su campaña y antes de llegar a ser presidente. Tuvo varios problemas en su candidatura tuvo varios problemas, pero aún así tuvo varios logros y algunos acontecimientos importantes. Una de las frases que él dice es: no encuentro en la historia nacional el ejemplo de un periodo de gobierno que no se haya constituido como una oligarquía, más o menos disimulada, o que no haya derivado hacia esa forma de mando, olvidando sus obligaciones con los electores. Prácticamente lo que les estaba diciendo. Hay muchos presidentes que se comprometen, voy a hacer esto, y al final y al cabo llegan a ser presidentes y se olvida de todas sus propuestas. Siguiente, profe. Esas son algunas fechas importantes que ha tenido López en medio de su candidatura o de su lucha, que la primera es en 1934, cuando llegó a ser presidente. Esto fue el 7 de agosto de 1934, con un periodo de 4 años, como normalmente lo hacen los presidentes. En 1936 se puede decir que pasaron varios hechos.
uno de los hechos que vi fue el 1 de mayo de 1936, cuando hubo una marcha de unos estudiantes. El presidente López se caracterizó mucho porque siempre quiso apoyar a los estudiantes, a los letrados, a las personas letradas, porque antes de que él llegara, muchos pueblos pequeños, pueblos pequeños, sus alcaldes eran personas analfabetas. Personas analfabetas son que no conocen nada del estudio, no pueden escribir, nada de eso. No Entonces, leen ni escriben. Es un analfabeto. ajá, entonces había mucha gente analfabeta y él lo que quería era que las personas estudiadas llegaran prácticamente a tomar esos puestos para que el pueblo fuera guiado por gente con más experiencia, con más estudios. Él se fijó mucho en lo que era la población de jóvenes que querían salir, que salían con un pensamiento diferente, salían estudiados y luchaban por la justicia del gobierno. En 1942, él vuelve a ser otra vez presidente. Fue 2 veces presidente y su candidatura duró hasta 1945. Acerca de los logros de los que le quería hablar, él tuvo, uno de sus logros fue derecho a la huelga por parte de los trabajadores y empleados, pues antes no se tenía presente la opinión de ellos, era lo que dijera el jefe, eso se hacía. Gracias a sus logros, él logró que los trabajadores y empleados también tuvieran el derecho a dar su opinión. Este también hizo que en el trabajo los empleados tuvieran 8 horas de trabajo, para él era lo más justo. Él siempre se preocupaba más que todo eran los jóvenes y en las personas analfabetas, quería que salieran estudiados, así sea escribiendo su nombre. Él también decretó varias leyes, entre esas las leyes de los límites, las leyes de nacionalidades y de conciencia. De conciencia tuvo como las personas que decidieran por sí mismos, si ser del Partido Liberal o del Partido Conservador. Él también influyó mucho acerca de lo que estaba diciendo Adolfo. Antes se consideraba que la iglesia iba antes que el gobierno. Después de esto, ya se consideró, hubo como cambios en la Constitución Política Nacional que hizo que hoy en día se conoce que el gobierno va antes que la iglesia. Alguna de la relación que se puede tener del antes y del ahora es algo como las propuestas. El presidente propone que la educación va a ser la solución para Colombia. Su mayor preocupación eran los estudiantes, quienes iban a ser el futuro de Colombia. Hoy en día todavía se tiene muy en cuenta de que los estudiantes siguen siendo el futuro de Colombia y que van a ser, sí, prácticamente la solución. Esto aún no cambia mucho en las propuestas de los presidentes y de los que ellos quieren lograr. Fue uno de los presidentes muy querido por Colombia, tuvo varios homenajes como caricaturas y cosas así. Oh, muchas gracias, Ángela. El tema ahí que usted toca de la educación es supremamente importante porque con él precisamente se abre la educación pública, ¿sí? Gratuita, se supone, para la ¿Puedo población. añadir algo, profe? Claro. Él también luchó mucho acerca de los impuestos, porque antes las personas ricas, no pagaban impuestos, tenían muchísimas tierras y no pagaban ningún impuesto. Entonces, lo que él hizo fue que estas personas empezaran a pagar impuestos por tener esas tierras, y ese dinero no se utilizaba para nada más y menos que para la educación de los jóvenes.
Sí, total. Exacto. Sí, esa parte de la educación es fundamental con el cambio de los liberales, ¿no? Sobre todo porque pues es tratar de lograr esa diferencia de lo que venía la Iglesia Católica y es pensar como, bueno, es que si educamos a todos por igual, además, no vamos a mantener solo a unas personas en el poder, sino que realmente todos van a tener las mismas oportunidades. Esa es la idea, ¿no? La premisa. Ujú, Ya que sí. se cumpla o no, pues es otro tema y claramente no todos tenemos las mismas oportunidades, empezando por la misma educación que se brinda, ¿sí? En diferentes partes del país, en diferentes sectores sociales, económicos. Entonces es complicado. Pero es un punto muy importante, realmente, el de la educación, y bueno, es un comienzo en esos momentos, y quería hacer una precisión, es la libertad de conciencia, más allá de escoger el partido, también es, pues, que la gente Ah, podría sí, tener libertad de culto, o sea, exacto, el sí. Ya de no era una elegir obligación ser católico. total. Entonces, oímos a Valeria, que dice que quiere pasar. Valeria, ¿quiere presentar usted o bajo presentación? Yo Listo, voy a compartir. ahí puede compartir. ¿Sí puede? No. El anfitrión inhabilitó la función. No me deja. Ah, ya. ¿Está? ¿Aparece? Sí, sí. Ya. Genial. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar sobre la historia de Colombia y pues ya hemos abarcado muchos puntos que van incluidos en ella, pero yo hablaré sobre la revolución en marcha. Me centraré en ella. Bueno, la revolución en marcha habla respecto al periodo de gobierno de Alfonso López Pumarejo y de la concentración nacional Hola, Herrera. de la concentración nacional presidido por Enrique Olaya Herrera, donde muchos de los cambios en el país pues son vistos en ellos y pues también en los derechos, las relaciones de la población también pues es influenciada por ellos. Esas dos personas que enviamos en esta imagen son pues las que acabo de nombrar, que son prácticamente como los protagonistas de esta historia, pues, de respecto a la revolución en marcha. Él, que es Alfonso López Pumarejo, que él llegó al mando supremo de Colombia 2 veces. La primera vez fue en 1934 y la segunda vez en 1942. Él es un hombre muy caracterizado por por ser progresista. Él era pues él se lo recuerda como alguien diferente a los demás presidentes, ¿ya? Y pues él trabajó mucho en los derechos laborales y la relación del Estado, la Iglesia y pues claro, los intereses del país. Y él es Enrique Olaya Herrera, que fue el primer presidente liberal tras 44 años. Un hombre caracterizado por tener como unos métodos tradicionales, aunque pues Colombia también progresó con él, pero pues él se compara mucho con la de Alfonso, el progreso que le dio Alfonso al país. Y pues él se enfocó principalmente como eh, en sacar el país de esa crisis económica que había tenido después de la guerra, creo que después de la guerra de los 1000 días y después de la De, separación de Panamá. ahí le preciso, sí, digamos, él fue más que todo después de una crisis económica en el mundo del 29, entonces por eso estábamos en crisis y él logra salir adelante y le toca la guerra con el Perú.
sigo. Bueno, y pues bueno, esto se me confunde aquí, no sé por qué. Bueno, la revolución en marcha tiene unos acontecimientos muy importantes. Uno de ellos es pues cuando López llega al poder en 1934 y el Partido Liberal adoptó el vocabulario de las gentes jóvenes detrás por el Partido Socialista, porque pues ya habíamos, Ángel había hablado de que pues, López se centraba mucho como que en los jóvenes, en el progreso que le fueran a ellos al país, el futuro que son ellos, iban a ser ellos. Y en 1935 se comprometió el Partido Liberal a demoler la economía nacional que se decían los españoles y que la República en los últimos años había estado consolidando, porque antes de la llegada de López se decretó una política que provocó que el Partido Liberal se quedara sin un rival, sin el Partido Conservador y tuviera como problemas internos, divisiones entre las personas que conformaban esta organización. En 1 de mayo de 1936 se realizó el desfile de las clases trabajadoras, donde López era pues López era muy unido con su pueblo. Entonces, era muy unido con su pueblo, pero pues aquellas malas personas que hacían parte del gobierno, del Congreso, pues impedían que le dieran pasos más largos, pero pues a pesar de eso, pues sus proyectos se salían bien y no siempre se lograba como se esperaba, pero pues él progresó mucho. También, pues en esa misma fecha se puso la ley 200, que políticamente fue resultante de dos fuerzas, la batalla de agrarismo mexicano y la realidad del campesino colombiano, esa batalla duró hasta 1989, fue algo largo. Y en 1936, el mismo día del desfile, bueno, gracias a todas las acciones que él había hecho, aquellas que habían favorecido al país, López habló en las puertas del palacio, dejando pues atrás como ese suelo de las bananeras, como que pues sus acciones, sus hechos habían logrado que pues el país dejara como pasara pues por un momento de haber tenido una crisis, un problema, un conflicto como la masacre de las bananeras. En 1976 se estudió una profunda reforma del acto legislativo número 1, donde se incluían muchos puntos como límites, intendencias, comisarías, estado de libertad, conciencia, bueno. Son cosas como que modificando la Constitución, donde también se formuló, también se postuló también se postuló pues el libre derecho al voto, donde las personas podían escoger si querían votar por el Partido Liberal o el Conservador. Y yo relaciono la actualidad con lo que pasó en esa época, pero relaciono mucho respecto a la religión y la política, o las leyes, digamos, las leyes. Porque pues, en este año miramos como un libro que habla de la ley y en otro la Santa Biblia. Entonces, porque en esa época, bueno, creo que leí fue que antes de la llegada de López se decía que la iglesia iba sobre el gobierno, y cuando López llegó al mando supremo, él se encargó como que el cambio de esa norma, ya que la religión tenía que respetar las leyes, igual que la ley tenía que respetar los pensamientos religiosos, la interpretación que las personas le dieran a los textos religiosos. Entonces, bueno, hoy en día se mira mucho como ese conflicto, no sé, de pronto las tradiciones que tenga la persona o cosas así, como esos conflictos entre la ley y pues la religión, pero pues es algo que aún se toma muy en cuenta, que es el respeto que se le tiene que poner a cada cosa. Gracias.
Super, Valeria, muchas gracias. Haciendo énfasis nuevamente, ¿sí? En, ¿En qué? Se está haciendo énfasis nuevamente en lo importante que fue la separación de la Iglesia del Estado, ¿sí? Y pues que esto se logró con la revolución en marcha de López Pumarejo. Samir, ¿listo? Para terminar. ¿Sí? ¿No? ¿Me está yendo? Samir, Johan, ¿me oye? Sí, profe. Listo, ya estoy bajando su Sí. presentación. ¿Listo? Para que arranque. Ahí está, ¿la están viendo? Yo sé que un poco será comentar lo mismo, pero es importante igual porque como yo no tuve tiempo de explicar esto, pues estoy haciendo énfasis en lo que ustedes dicen que es lo más importante, pero realmente pues han hecho un gran trabajo exponiendo sobre todo estos gobiernos liberales. Entonces hagan. Bueno, la revolución en marcha ha venido trabajando en lo que es la economía, ¿no? También lo que es la economía, ya que eh, Alfonso López fue el presidente ¿ve? Perdón. Bueno, otra vez. Tranquilo, hagan. La revolución, bueno, la revolución en marcha trata más de lo que es la economía, ya que eh, algunos países estudiaron el ambiente y el público, el ambiente más activo y el público más por parte de los colombianos, ya que pudieron abarcar lo que era ya que Alfonso López pudo mantener el ritmo de las regiones que impedían la tipo de economía que necesitaban. También la marcha de la Revolución en Marcha, que fue una marcha dentro de una política que que no tenían colaboración extensiva de la Cámara Legislativa. En esa marcha hicieron la economía nacional que establecieron, que quitaron los españoles. Digamos, ellos hablaron de demoler la economía nacional que establecieron los españoles y que la República en sus primeros tiempos han venido consolidando. Los trabajadores, ellos también fundaron una confederación que fue la Confederación de Trabajadores en Colombia. Esta confederación fue fundada en 1936 y en ella se vincularon los intelectuales de izquierda. También tuvieron una oposición que era que la reforma planeaban planeada por la revolución en marcha eran poco radicales en comparación en algunas decisiones tomadas por otros países de América Latina, y encontraron fuertes resistencias en sectores en sectores de conservador. Y la Acción Patriótica Económica Nacional, también conocida como APEN, tenía antecedentes dos organizaciones de propietarios que se enfrentaban entre el proyecto de la Revolución en Marcha.
está la Liga Nacional de la Defensa de la Propiedad, creada en agosto de 1934, y el Sindicato Central de Propietarios y Empresarios Agrícolas fue fundado un mes después. Ya, profe. El micrófono. Gracias. Hablando solo. Todo lo que habíamos visto de este gobierno de la Revolución en Marcha, ¿sí? Pues son reformas, son cambios que se separan la iglesia, que le meten más a la educación, que ya no es pues basada en Dios, sino laica. Derechos laborales, ¿sí? Deben respetarse tantas horas, pues 8 horas máximo de trabajo para los pues proletariados. Al mismo tiempo también, no se mencionó, pero hay un cambio muy grande en la reforma agraria, y esto es importante. López intenta, ¿sí? Que las tierras del país que estaban en manos de grandes propietarios, pero que no las estaban usando, fueran entregadas a campesinos para que pudieran cambiar esto. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Hay un problema, y es que claramente toda esta gran cantidad de cambios pues tiene mucha oposición, como bien nos decía Samir. Entonces no se logra dar de la manera más adecuada, le ponen un montón de trabas, lentamente se van dando esos cambios, pero hay que ser sinceros, y es que López intenta mucho y logra ciertas cosas muy importantes, pero es lenta esa transición y es difícil, y gana muchos enemigos, y por eso mismo pues en ciertas partes del país se dificulta, en otras se da más rápidamente. Bueno, creo que ahí se tocaron los temas más importantes. Sofía, no sé si nos está oyendo y tiene micrófono, entonces sí, faltaría Sofía y Carlos Perney, de los que están acá. Si quieren hacerlo, entonces, Sofía. La profe. Hola, buenos Profe, días. no estamos en descanso. Sí, si quieren los que ya acabaron pueden salir. ¿Sí? Profe, Oye, hola. yo voy a desayunar, profe, cuando llegue, la hago. Hola, profe. Hola, Sofía, gracias. Entonces, un momento, pues hay unos que han faltado un montón a la clase, agradezco a los que han estado todo el tiempo, ¿sí? Pueden ir a descansar en este momento, me quedo, si quieren, con los que faltan para que expongan. Sí, igual digamos que ya se expuso sobre todos los temas, que es lo que más me importaba, para que ustedes también pues tengan conocimiento sobre un poco lo que nos faltaba ver. Pero entonces, si quiere, Sofía, voy a poner su Sí, presentación. sí, profe. Listo. Y pues qué placer oírla, porque no había estado acá hace mucho rato, pues yo sé que con el internet como que intermitente es complicado, pero entonces pues qué bueno tenerla por acá. Los que necesiten salir, pues bien puedan. Si quieren mantenerse acá y pues seguir aprendiendo, genial. Listo, Sofía. Si se llega a cortar la presentación por el link, yo envío otro enlace. ¿Listo? Entonces arranque. Bueno, Ahora, se le apagó el micrófono. ya. Listo, la oímos. Buenos días. Voy a exponer sobre la separación de Panamá. La separación de Panamá comienza en 1821 el gobierno panameño decidió unirse a lo que se llamó la Gran Colombia. Pues Panamá fue la región fundamental para el desarrollo de los países de la región debido a su ubicación geográfica, convirtiéndose en un paso comercial estratégico entre el Océano Atlántico y Pacífico. Estados Unidos entra a geolocalizar a Panamá como un punto vital. Los panameños pues aprovechan esa instancia o coyuntura de guerra civil para poner en renombre que Panamá era abandonada de Colombia y con un conflicto interno.
El ferrocarril de Panamá fue uno de los más importantes, pues en esa época fueron uno de los más importantes del mundo, ya que unía el Océano Pacífico con el Atlántico. Pues el interés norteamericano inicialmente era realizar negociaciones con Colombia. Pues la cesión de la franja o canal era para realizar para que fuera una franja o canal, para que fuera la principal vía de navegación interoceánica del continente. Profe, retroceda. Eso. El embajador colombiano, el secretario de Estado y el Senado norteamericano, ellos firmaron el Tratado de Guerra, que fue rechazado tajantemente por el Senado y por eso llegó a la inesperada independencia de Panamá y la ratificación del tratado que se dio lugar a la apertura de Panamá. Aquí es donde comienza la separación de Panamá, con la Guerra de los 1000 días, hacia 1902, donde termina el conflicto de la guerra con el Tratado de Wisconsin para 1903, donde Colombia pierde a Panamá. En el 3 de noviembre de 1903, donde perdió 75.000 kilómetros cuadrados de territorio. Panamá